Reflejos, un programa de Péndulo Radio con Luis León, donde podrás escuchar música, ensayo, concursos, poesía, academia, debate, universidades, libros, docencia y equidad de género. Escúchanos todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Péndulo Radio a través de www.pendulodechiapas.com.mx. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues estamos aquí en su programa Reflejos a través de pendulodechiapas.com.mx. Y bueno, pues en esta ocasión darle la bienvenida a una persona que, bueno, se encuentra realizando actividades diversas, Premio Estatal de la Juventud 2008, escritor, conferencista, 25 años, chapaneco. Darwin Pereira Vázquez, agradezco tu presencia. Muchísimas gracias por la invitación, Luis, de verdad, muchas gracias. Darwin, fíjate que el programa Reflejos lo que busca es dar a conocer el trabajo que pues los chapanecos están realizando y que han logrado destacar, pues a través de todo lo que sabemos, ¿no? Constancia, responsabilidad, dedicación. Tú tienes 25 años, has trabajado arduamente en diversos rubros, tuviste mención honorífica en un concurso muy importante, Carta a mis padres, y además obtuviste el Premio Estatal de la Juventud 2008. Platícanos, Darwin, ¿en qué rubro fue el premio estatal? ¿Qué asociaciones te postularon? ¿Cómo fue? ¿Te fueron a llamar a tu casa para decirte, oye, Darwin, te vamos a postular? ¿Qué trajo contigo? Porque hablar de un premio estatal de la juventud, Darwin, pues conlleva responsabilidad, entrega y sobre todo dedicarle tiempo, ¿no? A una actividad. ¿Nos podrías hablar al respecto? Sí, bueno, yo gané el premio a los 18 años en la categoría B, porque hay dos categorías, la categoría A que comprenden menores de 18 años y la categoría B que comprenden mayores de 18. Correcto. Y a los 18 años me gané el premio estatal de la juventud de la categoría de poesía, porque yo ya tenía algunas actividades que había hecho en el municipio de Suchiapa, de donde soy originario. Daba clases de poesía a los 17 años, 16, y conformé en ese momento con otros profesores, con compañeros que si bien no sabían de literatura, sí eran artesanos, hacían escobas, petates, alfareros, y junto con ellos y compañeros amigos míos comenzamos a hacer el Grupo Cultural Santiago Serrano, que lo que pretendía era rescatar las tradiciones y la cultura de nuestro pueblo, porque estaba olvidado, porque no sabíamos ni siquiera de dónde veníamos, no sabíamos ni siquiera el significado de la palabra Suchiapa o Surimbo, por ejemplo. Claro. Bueno, y lograste participar. ¿Qué representó para ti? Digo, 2008, estamos a años de distancia, eres más joven, y bueno, esto, ¿qué te trajo bajo la espalda? Como dicen, en la espalda, se puso más responsabilidad social, mayor compromiso social. ¿Qué conllevó? ¿O fue una simple distinción, una medalla colgada en la pared y vámonos a lo que sigue? Claro, no. En ese momento yo no me consideraba como apto para haberlo ganado, y cuando de repente me encuentro con que resultó ganador del Premio Estatal de la Juventud a los 18 años, pues lo primero fue un poco de incredulidad, no saber que había ganado este premio, pero significaba también mucha responsabilidad, porque de cierta forma tú eras el ejemplo de la población joven de chapaneca. Entonces se me abrieron muchos espacios de participación, de poesías, pude publicar en algunos textos en Argentina, en Mar de Plata, también en España, en una antología que se llama La Voz de la Palabra Escrita, y se fueron dando las oportunidades, ¿no? Eso me dio la posibilidad también de conocer a muchos escritores y poetas que en ese momento estaban haciendo muchísimas actividades, y a partir de ahí me dieron la oportunidad, por ejemplo, de publicar un libro o una plaqueta, y ya se fue como dando muchísimas actividades en el ámbito literario, por así decirlo. Tú eres abogado de profesión. Ajá. Y dentro de la abogacía hay diversos rubros. Ajá. Y tú escogiste uno, el de los derechos humanos. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque yo creo, a los 17 años yo sufrí un acto de discriminación en la preparatoria. El director amenazó con expulsarme de la preparatoria porque yo tenía una pareja abiertamente. Había más compañeros en la preparatoria homosexuales como yo.
Sin embargo, yo fui el primero que se atrevió a demostrarlo públicamente y a tomarme de la mano públicamente y a expresar con muestras de afecto mi cariño hacia esta persona. Y el problema fue cuando el director me manda a llamar, ¿no? Mis papás, en ningún momento hubo ningún problema con ellos, pero el director me dice decir que eso no estaba bien, que eso se veía mal, y yo lo que le contestaba era, bueno, pero si eso se ve mal, se tiene que ver mal en toda la población estudiantil, no solamente en los homosexuales, ¿no? Si usted va y reprime a una pareja heterosexual, un amigo y mi amiga que se están besando, yo lo entiendo de cierta forma lógico que también vayan contra mí y me digan que eso no está bien. Esto fue preparatoria. Preparatoria, los 17 años, aproximadamente. Y a partir de ahí, me amenazaron con mandar a llamar a mi papá. Mi papá llegó y mi papá me defendió a capa y espada y dijo que eso era un acto de discriminación, y el director lo único que dijo era que si no cambiaba mi comportamiento me iban a expulsar de la escuela. Y mi papá dijo, si lo expulsan, entonces voy a ir a la Secretaría de Educación Pública y voy a presentar una queja, y si la Secretaría dice que ustedes estaban cometiendo un acto de discriminación con mi hijo, yo lo que voy a pedir es que te saquen de la escuela y te cambien a otra preparatoria. Como el director entendió que mi papá estaba hablando muy claro y muy en serio, dijo que estaba bien, que nada más me midiera en mi forma de comportarme. Y yo entendí en ese momento que toda mi vida, porque yo no tenía una gripa, no, toda mi vida iba a cargar con esta cuestión de homofobia, de intolerancia, de discriminación, y tenía que utilizar, yo quería estudiar letras, pero a partir de esto yo ya tenía un maestro, Pedro Toledo de la Rosa, y ya me daba clases de filosofía y derecho, y a partir de ahí dije, tengo que estudiar derechos porque esta herramienta que es las leyes, van a ser mi caballito de batalla para enfrentarme a la sociedad homofóbica y machista a lo largo de mi vida. Y no soy el único, y entendía que yo era el único, que había mucha gente más de personas gays, de personas lesbianas, trans, que estaban en la misma condición que yo. Y en ese momento comencé a tomar conciencia y decidí estudiar derecho. Y por eso es que estudio derecho. Y decidí estudiar, especializarme en el tema de derechos humanos y en el tema de las herramientas y medidas que se han tomado en los estados y las convenciones y todos los tratados en defensa y protección de los derechos de la población LGBTI. Una pregunta, tú has participado en diversas actividades que promueven los derechos, pero tú has hecho principal énfasis en aquellas que van enfocadas a los niños, a las niñas y a los niños, y por supuesto a los adolescentes. ¿Por qué este sector, Tarun? ¿Por qué no hablar de las relaciones de pareja homosexual, lésbica, trans en adultos? ¿Por qué enfocarte a los niños? Mira, Luis, hay un estudio que dice que las niñas, niños y adolescentes LGBTI tienen 8 veces más probabilidades de suicidarse que un niño, niña o adolescente heterosexual, ¿no? Esos son los estudios que indican. Y entonces yo lo que comienzo a ver es que hay muchísima carga discriminatoria y homofóbica que las niñas, niños y adolescentes están escuchando en cada momento del deber ser. De si eres niño debes de comportarte como, y si eres niña debes de comportarte como. Y debe de gustarte, si eres niño debe de gustarte las niñas, y si eres niña debe de gustarte las niñas. Y en la escuela, por ejemplo, sufrimos muchos tipos de discriminaciones, ¿no? Llamado bullying no es algo más que un tipo de violencia, y es el acoso escolar, así de sencillo, y es una violencia simbólica. Pero, por ejemplo, cuando éramos niños, a nosotros nos discriminábamos porque éramos pequeños, porque éramos delgados, porque teníamos una discapacidad, o hablábamos alguna lengua distinta a la español, muchas variantes de discriminación, pero en donde más se enfocaba y se enfoca todavía es en el tema de la identidad de género y la orientación sexual. Entonces lo ves como un grupo vulnerable. Vulnerable, esa es la palabra, porque no somos vulnerables. Aquí los únicos vulnerables por su condición son las niñas, niños y adolescentes y las personas discapacitadas. Y las personas discapacitadas dependientes. Fíjate que leyendo toda tu trayectoria académica, profesional, pude encontrar que tienes una faceta de escritor. De hecho, tuviste la oportunidad de escribir un libro, una apología. Sí. ¿Nos puedes platicar sobre ello? Sí, bueno, lo escribí el año pasado. En un principio, estaba como en el momento de ser muy contestatario y así muy socialista y toda esta idea. El libro se iba a llamar Poesía de una loca maricona con 15 kilos de sobrepeso.
Después le cambié el título y se iba a llamar Poesía para amar y comprenderse, para amar y comprenderse. Y al final... Es un juego de palabras. Es un juego de palabras. Y al final de cuentas le puse el título que se llama Apología de una ciudad en llamas. Ajá, y lo que yo tiendo a evidenciar es la poesía en esta ciudad, ¿no? De 40 grados a la sombra, que es Tuxtla Gutiérrez, en donde existe la Quinta Norte, existen lugares de desenfogue, incendiario, no contestatario, de las personas homosexuales que se encuentran en los bares, en las cantinas de Arrabal, y que también forman parte de este mosaico cultural que es Tuxtla Gutiérrez. ¿Te llevó tiempo escribirlo? Sí. Son 35 poemas, entre algunas crónicas también que aparecen en el texto, y sí me llevó tiempo porque no lo tenía planeado como tal. Entonces el libro de repente comienza hablando sobre Nínive, ¿no? Esta ciudad de Asia que había sido arrasada, porque yo lo comparaba Nínive con Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Que al final termina con la hecatombe y todo el mundo se va al carajo, y entonces hago como un juego de recordar esa etapa, y al final termino como utilizando un lenguaje muy coloquial, muy prosaico de cierta manera. Correcto. Hoy, gracias a tu trabajo, estás considerado dentro de los jóvenes líderes como agentes de cambio más importantes, ¿no? Dentro de los 100 se encuentra Darwin Pereira Vázquez. ¿Te lo esperabas a tus 25 años? No me lo esperaba, y luego además yo en esa, fue Ashoka y Avancemos México, correcto, quien en el 2000... Y Centroamérica. Ajá, y Centroamérica, en el 2013, cuando yo tenía 24 años, me avisan de que van a hacer una revista y que en ese momento yo iba a estar dentro de los 100 agentes líderes de cambio de todo México y Centroamérica, y yo no lo podía creer, y nos reunimos en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional Bancaria, que estaba rodeado con muchísimos jóvenes meritocráticos, participativos, muy inteligentes, y que bueno, me sentía en cierta forma orgulloso, no merecedor, pero sí con mucha responsabilidad al verme sido tomado en cuenta para ser dentro de estos 100 jóvenes líderes agentes de cambio. ¿Qué opinan en tu casa? Que tienen a una persona que pues, ha logrado vencer adversidades, Darwin. Claro, mis padres están muy orgullosos. Yo creo que en ningún momento he sentido discriminación de parte de mi familia. No, lo dejaste manifiesto desde el inicio, cuando en preparatoria tu padre va a respaldarte, ¿no? Como la función nata de un padre, ¿no? Cuidar, proteger a su hijo, y bueno, no me queda duda que el orgullo va a estar, pero yo me refería a lo que nunca se pensaron, ¿no? Ajá. De que, en casa está uno de los 100 líderes agentes de cambio más importantes de México y de Centroamérica, ¿no? Y que lo que ha hecho es únicamente ejercer su derecho a hablar, a expresarse basado en leyes, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo porque yo aprendo todos los días de mi papá. Mi papá siempre fue un líder social. Yo lo recuerdo cuando él llegaba, nosotros vivíamos en Villacorso, en una ranchería, y él llegaba a hablar con los campesinos, con los ejidatarios, y los movilizaba para que pusieran en su parcela. Trabajaba, en ese momento no se sabía que se llamaba así, el uso del traspatio en malla, ¿no? O los huertos biointensivos. Yo veía cómo le daban la semilla, cómo les enseñaban a la señora a cultivar sus alimentos, y eso contribuía en cierta forma a la economía doméstica de las familias, en la mayoría inmensamente pobres. Mi mamá, que es una mujer muy trabajadora, que desde los 5 años ha trabajado, y mi abuela, yo creo que este respaldo y este reconocimiento, lo único que hago es demostrar todo este cariño y este ejemplo que me han enseñado para con los demás, para con mi trabajo, y simplemente es como replicar lo que mis padres han hecho, y soy producto de ellos. Fuiste becario de la Fundación Kellogg's. Así es, también. Platícanos, ¿qué experiencias te trajo esto? Porque pues, es una oportunidad que no se les da mucho, son personas muy destacadas, y hay gente que llega, la recibe y se va, ¿no? Uh-huh. Hay gente que en realidad la aprovecha, ¿no? En tu caso, ¿qué experiencia te trajo? Yo no me lo esperaba, porque la beca de la Fundación Kellogg estaba destinada a personas de pueblos originarios,
¿no? Y en cierta forma yo me consideraba, como me considero de pueblo originario, aunque ya no hable la lengua, porque además eso lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la última declaración que habla de la ONU de los pueblos aborígenes e indios, que tú eres indígena si te consideras como tal. No necesitas hablar la lengua, no necesitas vestirte como tal para pertenecer a un pueblo originario. Y entonces llevo mi currículum, llevo todo mi trabajo y al final, después nos hacen una entrevista en el Museo Nabolón y bueno, llegaron no sé cuántas solicitudes de todo el país y entre ellas aparece mi nombre y yo bueno, me puse a brincar en la cama de mi casa y estaba muy feliz porque era ir a 10 comunidades, tanto en México como en el extranjero, y aprender prácticas de desarrollo comunitario en comunidades indígenas, tanto de México como de Centroamérica. Y además de que hice muy buenas migas, mis mejores amigos los conocí en el programa de la Fundación Kellogg. Me dio la oportunidad de vindicarme como indígena, de conocer los pueblos originarios. Tengo amigos que son rarámuris, un amigo que está esbirrárica, mayas, tzotziles, zapotecas, mazaguas, coras, y todos ellos me iban nutriendo de todo este conocimiento que yo hasta en ese momento me encontraba de cierta forma sin saber, ¿no?, de la riqueza que tenemos como pueblo mexicano, ¿no?, y de la gran variante, el gran mosaico cultural que existíamos. Y en una ocasión, en una comunidad mazagua, el jefe supremo nos comienza a hacer un ritual a todos, y a mí se me acerca y me dice: tú tienes que regresar y dignificar a los tuyos. Porque en ese momento yo estaba trabajando con pueblos originarios en la parte de Sinacantán. Habíamos hecho un colectivo que se llama Jelqueleguescotol, que significa todos diferentes, todos iguales. Pero no estaba como trabajando con la población LGBTI. Y lo que me dijo el jefe supremo Mazagua era que yo tenía que regresar. Yo no lo entendía en ese momento. Claro. Y lo estuve analizando. Y cuando pasaron algunos casos de discriminación, de detenciones arbitrarias a una pareja, comencé a entender que los míos era mi población a la que yo pertenecía, que no éramos un grupo vulnerable como nos ha hecho entender el sistema, sino vulnerado por el sistema, y era dignificar a ellos, porque a través de la dignificación de la población LGBTI iba yo a ser dignificado junto con ellos. Y a partir de ahí comencé a trabajar dando talleres, pláticas en los planteles, en las universidades, con el Instituto Municipal de la Juventud. Iniciamos un programa que se llamaba Jornadas por los Derechos Humanos en las preparatorias, en los COVACH de aquí de Tuxtla Gutiérrez, y eso me comenzó a dar como ciertos conocimientos. Comencé a estudiar mucho más de las leyes, los tratados internacionales, los mecanismos de protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos de la población LGBTI, sin olvidar también a los pueblos originarios, porque también no podemos segmentar a la población. Claro, porque existen población LGBTI que también son indígenas, y además si le agregamos que son migrantes, y que además le agregamos que son afrodescendientes en muchos casos, o pobres, todos estos son cargas negativas que va tomando la persona y le va afectando y al momento de querer ejercer el pleno uso de sus derechos y libertades, se lo impide, ¿no? Y entonces es a partir de ahí como yo comienzo a vindicarme y a reivindicarme en el tema de los derechos humanos, ¿no? Pero tú ya traías trabajo atrás. Por supuesto, sí. ¿Y cómo decides incorporarte a una agrupación como la que hoy, bueno, ahorita vamos a platicar acerca de los esfuerzos que estás haciendo y demás, pero cómo decides buscar y sumarte a ellos? Porque en preparatoria, secundaria, estoy seguro, tú ya tenías identificado el camino a seguir en cuanto a la sexualidad y a tu preferencia, ¿no? ¿Cómo decides ir y agruparte? Mucha gente hace su lucha sola. En tu caso, tú identificaste de inmediato: quiero estar allá, quiero pertenecer a ese grupo. ¿Qué hiciste, Darwin? Bueno, yo conocí mi identidad desde la secundaria, desde la primaria. Yo ya sabía que era diferente a mis demás compañeros de salón. Pero no tomé plena conciencia en la preparatoria, y a partir ya de la universidad es que comencé a buscar de cierta forma aliados en esta lucha de derechos, y no fue sino hasta ya estaba colaborando con otras organizaciones, apoyándolas en creación de leyes y cosas por el estilo, acompañamiento de casos concretos de violaciones a derechos humanos, pero siempre era como, además de que tenía el colectivo en Suchiapa, que es netamente cultural,
apenas comenzamos ya a formar un grupo cultural de gente muy meritocrática, que está, por ejemplo, Esdras, Joaquín Cos, Alex Saldaña, Michelle Domínguez, que es excepcional, y que nos reunimos, nos agrupamos para trabajar y decir, bueno, ¿qué queremos hacer? Pero hacer las cosas reales, las modificaciones de leyes, el seguimiento de casos concretos a violaciones de derechos humanos, dar acompañamiento, dar talleres de sensibilización y capacitación sobre derechos humanos y respeto a la dignidad humana, más allá de la orientación sexual y la identidad de género. Y finalmente hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Como el caso de poder documentar algunos casos de tortura, tanto física como mental, de personas LGBTI en Chiapas, y que eso lo haya retomado el FRAIBA de cierta manera también. Eso es un logro que tuvo la población LGBTI. Para aquellos que no identifican, el FRAIBA se trata de una organización que, bueno, que también está buscando el proteger, o más bien actuar sobre los derechos humanos, ¿no? Entonces, tú decides entonces, con esta complicidad, por llamar a tus aliados, como tú le llamaste, unir esfuerzos y vamos hacia lo que queremos, hacer modificaciones de ley, reformas de ley. Tocaste las puertas las correctas. ¿Qué resultados obtuviste? La ventaja que tenemos es que no segmentamos y no excluimos a nadie. Yo creo que cuando nosotros tendemos a excluir a las demás organizaciones o colectivos, nos volvemos igual de intolerantes, y que se supone que eso es en lo que estamos luchando, en contra de la intolerancia. Y entonces comenzamos a buscar aliados como las compañeras feministas y los compañeros feministas, como los movimientos juveniles, como el Yo Soy 132, como algunas organizaciones que trabajan con juventudes, también con asociaciones campesinas que hemos trabajado, y comenzar a buscar aliados. Y la mayoría de ellos, por ejemplo, en la marcha del orgullo y en contra de la homofobia, quienes más marchan son personas heterosexuales, conscientes de que la homofobia mata, la homofobia es mala, no está bien. La homosexualidad no es la enfermedad, la enfermedad es la homofobia, y mata, y es muy grave, porque tiende a anular derechos, a afectar la dignidad, el orgullo, el ego de las personas, en cierta manera, y al final mucha gente termina suicidándose, y muchos les da pie a que puedan asesinar. Y los crímenes de odio por homofobia son de verdad muy, muy lamentables por la hazaña, la brutalidad en la que se dan estos actos de crímenes. Muy, muy triste. Fíjate, Darwin, te quiero comentar algo que pues refleja lo que tú nos estás describiendo. Nos tuvimos la oportunidad de un evento público, nos conocimos, un grupo de amigos nos hizo el favor de presentar, amigos en común, y yo te platiqué acerca de este programa y que la intención de poder dar a conocer, difundir tu trabajo, de lo que estás haciendo. Tuve una respuesta positiva de tu parte, pero días después yo en una reunión platiqué acerca de esta en ese entonces posible entrevista. Y no sabes qué tristeza me dio escuchar comentarios. Me dio mucha tristeza, y lo digo abiertamente con todo el respeto que me merecen los buenos amigos, que me decían, ¿por qué abres el micrófono a este tipo de agrupaciones? Y créeme que lo escuchaba y no le podía dar crédito que en una sociedad como la que hoy nos jactamos de ser, muy madura, muy realista, existan casos como el que yo escuché. Y no quise entrar en detalles ahí porque pues yo no quiero convencer, ¿no? Claro. Hoy estás aquí hablando del trabajo, y estoy seguro que lo que yo viví en esa reunión, en esa plática que tuve con mis amigos, y lo que escuché de manera indirecta, porque se trataba de la entrevista de hoy, tú la viviste en carne propia, en el ayer. Y que quizás eso te dio fuerzas para decir, bueno, a ver, espérame, yo voy a apoyarme en lo jurídico, en mi carrera profesional, para ir en defensa de aquellos que no pueden levantar la voz. ¿Tú lo viviste, Darwin? Muchas veces, y todavía lo sigo viviendo. La homofobia se da en la calle, en la escuela, incluso en la propia familia. Afortunadamente yo tuve una familia que me apoyó, que me respalda y que siempre está conmigo. Y hay una frase que usan unos compañeros de Chile que dice, cuando la familia apoya,
la sociedad no discrimina. Pero hubo momentos en donde sí, en mi propia cara se burlaban de mí, se reían de mí, y yo decía, ¿cómo es posible que ellos puedan burlarse y tener estos prejuicios y estos estereotipos? Porque la discriminación está basado en prejuicios, estereotipos y estigmas de un grupo o un sector de la población, y se considera que somos así por el simple hecho de pertenecer a tal o cual comunidad o colectivo o población. Y toda mi vida lo he vivido. Incluso hoy te puedo decir que yo venía caminando y estaban unos albañiles componiendo una banqueta, y cuando me vieron comenzaron a hacer burlas y bromas entre ellos sobre mi condición. Y yo no puedo entender todavía el hecho de que estando en un estado en pleno siglo XXI siga habiendo gente con prejuicios en ese sentido. Mataron a mi amigo en septiembre del año pasado, le dieron 2 disparos de arma de fuego, y él no se merecía morir por el simple hecho de ser homosexual, y aún así lo mataron. Mataron también a Ricardo Serna, de 23 años de edad, con su propio cinturón en Tapachula, y él tampoco merecía morir. Violaron tumultuariamente 5 policías municipales en Tapachula, una mujer migrante trans refugiada en Tapachula, y además fue privada de su libertad, víctima de tortura, ¿no? Y por el simple hecho de que el único delito era ser una mujer transexual y además ser pobre, porque una cosa es ser un homosexual con dinero y otra cosa es ser un homosexual pobre. Son los estigmas sociales, desafortunadamente, ¿no? Lo que decías, ¿no? Mira, es homosexual, pero es que pues, es parte de la sociedad, ¿no? Y hasta lo ven aceptable y lo ven como una característica positiva, ¿no? Mientras que si perteneces a una clase económica baja, pues la hazaña es diferente, ¿no? La sanción social es diferente, ¿no? Es a lo que tú te refieres, ¿no? Totalmente. Ahora, a través de ahorita tú te encuentras encabezando esfuerzos a nivel estatal de una agrupación. Platícanos de eso. Bien, bueno, nosotros creamos la Red por los Mismos Derechos y con los mismos nombres, del cual yo soy vocero de la misma, y lo que estamos haciendo es trabajar en la promoción y la defensa y sensibilización de los derechos humanos de la población LGBTI, además de que damos talleres tanto a personal de gobierno como a organizaciones civiles y a cualquiera que lo necesite. ¿Podrías, para los que no conocen el significado de lésbico, gay, transexual, que nos pudieras deletrear de qué se trata tu asociación, a quiénes son los que incluyen, para quiénes va el apoyo? Sí, bueno, el apoyo es para todas las personas heterosexuales o no. Sin embargo, hacemos hincapié porque somos un grupo vulnerado, insisto en esto, por el sistema, y la población es lesbianas, gays, transgéneros, transexuales e intersexuales. Correcto. Es un espectro muy amplio. Sí, porque por ejemplo, hay estudios que dicen que en el mundo nacen de entre 5% de personas trans, de un 15 a un 20% que van a nacer siendo homosexuales o lesbianas, de un 0.5% que van a nacer intersexuales, esto es, los mal llamados hermafroditas, y ya sumando todas estas letras o siglas, estamos alrededor de unos 30 y tantos de la población. Aquí el problema es que no se visibiliza esta población, la población, y tendemos a ocultarnos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser rechazados o señalados. Incluso hay un castigo, y hay un castigo moral, hay un castigo social, hay un castigo económico, incluso puede haber un castigo físico, ¿no? En el caso de las agresiones físicas, en el caso de los asesinatos. El castigo económico se da al momento en que te niegan, por el simple hecho de tú ser diferente, un trabajo, el acceso a un lugar de servicio, como ha pasado aquí en Tuxtla Gutiérrez. Está la Pura, el Jackpuk, el Holiday en Tapachula, ¿no? En casos de que no los dejan entrar. O sea, empresas que deciden no permitir la entrada a personas con una, por llamarlo así, preferencia sexual no aceptada socialmente. Sí, exactamente. Eso es todo, ¿no? Y bueno, el apoyo que ustedes dan a través... ¿Quién preside la asociación? Michelle Domínguez. Michelle Domínguez es la secretaria general. Correcto.
¿Qué apoyos son los que se otorgan a través de tu asociación? Se brinda canalización en caso de que haya alguna violación de derechos humanos, acompañamiento jurídico si lo necesita, acompañamiento psicológico en muchos casos. Cuando hay la posibilidad y vienen las compañeras trans de centroamericanas y están en tránsito por la ciudad, se les brinda acompañamiento jurídico, psicológico, se le consigue en algunos casos la posibilidad de estar rentando, darles alimentos y sobre todo buscar el apoyo, porque realmente somos una agrupación muy joven y lo que hacemos es como gestionar estos recursos para podérselos dar a las personas que realmente lo necesitan, a las compañeras trans en la mayoría de los casos. El trabajo que estás haciendo es importante, Darwin. Créeme que pues este sector de la población, como bien lo dices, tiene muy frenados los apoyos, y voces como la de ustedes, como la de la asociación que hoy estás representando, pues permiten encontrar esa puerta de acceso y sentirse respaldados, ¿no? Hoy tu voz ya ha traspasado las fronteras del país, has ido a Panamá, has estado en otras partes ya dentro del territorio nacional, otras partes del estado, donde has podido ir a hablar acerca de esto que tú hoy encabezas. Te hago la pregunta, ¿la realidad que se vive hoy aquí en Chiapas es la misma que se está viviendo en otras partes a las que tú has tenido oportunidad de asistir? Desafortunadamente el sureste mexicano no solamente se limita a Chiapas, claro. Es muy triste saber que no existen las 4 esferas de protección de los derechos humanos que marca la ONU, ¿no? La primera es el reconocimiento de la identidad de género y solamente está en el Distrito Federal. La segunda es el reconocimiento de las familias, solamente está en el Distrito Federal. El reconocimiento del derecho a la no discriminación con criminalización de la homofobia, solamente tenemos el derecho a la no discriminación, no hay una criminalización de la homofobia. Entonces cualquier persona puede salir a decir en público, en un medio de comunicación, barbaridad y media en contra de la población y no va a ser sancionado. Y el segundo, que es las medidas afirmativas. Y esos son los mecanismos y herramientas que el Estado impone para que una sociedad y un sector de esta población, como somos la población LGBTI, que siempre ha estado vulnerada por el sistema, deje de serla, ¿no? Y se cree una fiscalía especializada como lo tiene Oaxaca, como lo tiene el Distrito Federal, se cree un departamento de inclusión laboral como lo tienen en el Distrito Federal. Estas son las medidas afirmativas y desafortunadamente aquí en Chiapas, en el sureste mexicano, no lo tenemos. Y en otros países, por ejemplo, la oportunidad que estuve en Panamá, había muchísima apertura, los crímenes de odio por homofobia estaban a la baja, y Chiapas es tristemente el segundo lugar en intolerancia, y eso lo dice la INADIS, no lo digo yo, y el quinto lugar en crímenes de odio por homofobia, solo superado por el DF, Michoacán, Veracruz, Guanajuato y luego sigue Chiapas. Y eso es como muy muy triste, y que haya todavía gente que crea en nosotros, que piense en nosotros, en su imaginario colectivo, que somos unos pervertidos, somos unos enfermos, estamos mal, nos vamos al infierno y no sé, y que no tenemos alma y quién sabe cuánta cosa, cuando lo que estamos hablando es un tema de derechos humanos. No pedimos más que lo que tiene la población heterosexual. O sea, si ustedes tienen derecho a casarse con la pareja con la que ustedes quieren, debe ser también el mismo derecho que tenemos nosotros para poder vivir con una pareja, y porque al negarnos el derecho al matrimonio igualitario, nos están negando más de 70 derechos humanos, como el derecho a heredar, el tema de sucesiones, el tema de seguridad social, el tema de compartir un crédito con tu pareja. Nosotros no tenemos esos derechos, ¿no? Y estamos en un estado de indefensión y de vulnerabilidad porque el Estado no reconoce esta unión, cuando ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no existe solamente un modelo hegemónico de familia, sino existen muchas familias recompuestas incluso, ¿no? Que se divorcian, se vuelven a casar y que también forma parte de la familia, ¿no? Y entonces lo que estamos buscando, y le digo a la gente que es intolerante todavía y que cree en nosotros que somos, no sé qué piensan realmente, pero que somos miembros decentes y trabajadores de la sociedad, que somos amigos, que somos compañeros de trabajo, que somos compañeros de escuelas, que somos sobrinos, que somos primos, que somos tíos, que somos papás o mamás en muchos casos, y que componemos este mosaico social, y que no es posible que sigamos viviendo en un estado de indefensión todavía, como la que Chiapas y el sureste mexicano y en general todo el país sigue viviendo, porque somos el segundo país que más crímenes se cometen de odio, solamente superado por Brasil. Pintores, escritores, poetas,
hombres y mujeres, grandes artistas desde toda la vida, la historia los registra. O sea, la homosexualidad ha existido. Yo creo, si estoy mal me corriges, Darwin, tú eres experto en ese tema, que lo único que se está haciendo hoy en día es, pues, sacarlo a la luz. Lo que antes se mantenía en la oscuridad, en las autobiografías, ¿no? En el biógrafo que conocía la historia del hombre importante o de la mujer importante y que lo pudo transcribir en letras y lo puso en libros, y hoy ustedes lo están no solo dando a la luz, sino lo están defendiendo, incluso con la vida. Sí, totalmente. Te voy a explicar en esa cuestión. La sexualidad ha existido a lo largo de la historia. Toda. Y en este sentido también ha existido la homosexualidad, la transexualidad, y hay grandes estudiosos como es Leopold Estapé, que es un español historiador, además homosexual, que ha investigado, incluso están las mastabas de Egipto, en donde aparecen unos manicuros dándose un beso en una mastaba, y que muchos antropólogos y arqueólogos homofóbicos decían que eran gemelos y que por eso estaban los dos cuerpos de los manicuros encontrados en la misma mastaba. Sin embargo, cuando una pareja heterosexual en el antiguo Egipto fallecían, eran enterrados, y en la inscripción que le ponían en la mastaba, que eran como los panteones, bueno, las tumbas para la gente pobre, decía juntos en la vida y juntos en la muerte, y eso significaba que tenían una relación amorosa, y es la misma inscripción que encontraron con estos manicuros en el antiguo Egipto y a lo largo de la historia. Pero también habían grandes luchadores en la antigua Roma y Grecia. También Alejandro Magno, por ejemplo, fue uno de los grandes homosexuales y uno de los grandes conquistadores de la historia. La madre de la patria chilena, por ejemplo, Gabriela Mistral. Aquí en Chiapas, Carlos Olmos fue uno de los grandes homosexuales muy importantes en ese sentido. Pero también está Juan Carlos Bautista, el maestro Israel González, que ellos todavía viven. Incluso en el Museo Nabolón, quien quiera ir, ustedes pueden constatar que existe la fotografía del general Amelio Robles, que fue una mujer biológicamente nacida, pero que se sentía hombre y que era hombre, y que al final le fue reconocida su condición de hombre trans, y aparece en el Museo Nabolón, y que fue uno de los grandes luchadores de la Revolución Mexicana. La homosexualidad y la transexualidad existen a lo largo de la historia. Eso no es nada que no tiene nada de malo, no era nada ocultable, además, sí, no era pecado. Incluso en la propia Iglesia Católica Ortodoxa existía un ritual que se llamaba adelfopoiesis, que la adelfopoiesis en griego era adelfo, que es hermano, y poiesis como la unión, ¿no? Y traducido significaría la adelfopoiesis, es el hermanamiento, que lo hacían dos varones, y es el mismo ritual que se hace actualmente en una boda católica entre una pareja heterosexual. O sea, no había ningún problema en ese sentido, ¿no? Pero tienes razón, porque así como las grandes luchas, así como se abolió la esclavitud, así como los negros tuvieron los mismos derechos y hubo gente que tuvo que morir, así cuando tuvo que haber una mujer que se arrojara a las patas del caballo de Luis XIV en Inglaterra, las grandes sufragistas, que tuvieron que morir desafortunadamente y que tuvieron que correr sangre. Mahatma Gandhi dice una frase muy importante y que yo la aplico siempre: correrán ríos de sangre para que alcancemos nuestra libertad, pero esa sangre tiene que ser la nuestra, nunca del opresor, ¿no? Y tengo muchas razones para poder ser, si me llegan a asesinar, pero ninguna por la cual yo esté dispuesto a matar. Y entonces, cuando matan a mis amigos, cuando matan a mis maestros por el simple hecho de ser homosexuales, por el simple hecho de ser diferentes a la norma, me da muchísima tristeza. Cuando alguien se suicida, ¿no?, que por esta condición, me da muchísima rabia y muchísima impotencia de que no puedan entender que hay una gran variante, que somos muy diversos y que no hay ningún ser humano que sea igual que otra persona. Y eso me da muchísima tristeza. Pero es una gran lucha que tenemos y la estamos haciendo porque la lucha de los derechos civiles, somos el único grupo que ahorita, en el siglo XXI, no tiene igualdad ante la ley. Las mujeres tienen igualdad ante la ley, los pueblos originarios, los afrodescendientes tienen igualdad ante la ley, las personas discapacitadas tienen igualdad ante la ley, pero nosotros, la población LGBTI, no tiene igualdad ante la ley. Y lo que buscamos es la igualdad ante la ley, porque eso a la larga va a dar como lógicamente es la igualdad de oportunidades y una igualdad social, que es a lo que aspiramos. Que no haya ninguna
niña o niño expulsado de su centro de clases, no haya ninguno niño, adolescente o cualquier persona LGBTI detenida como lo hacen. Hasta hace unos días aquí en Tuxtla Gutiérrez subimos el caso de una pareja que los policías municipales los extorsionaron y que van 20 parejas ya, tanto de homosexuales como de lesbianas, que son extorsionadas, que son detenidas y son levantadas en muchos casos, como lo que pasó en el 2013 en el caso de Terán, que las llevaron incluso a la cárcel por haberse dado un beso. Un beso, sí. Y que todavía sigue pasando, que yo tengo, así como Martin Luther King tenía un sueño. Ahorita, Martin Luther King hablaba una vez en su discurso, Ajá. y te lo comento porque tú recibiste un reconocimiento por un discurso que diste. Uh-huh. Pero ahorita vamos a entrar en ese detalle. Así como Martin Luther King tenía un sueño, Darwin Pereira Vázquez, ¿qué sueño tiene con respecto a su lucha? Sí, yo tengo un sueño a propósito del 53 aniversario del célebre discurso de Martin Luther King. Yo tengo un sueño en el movimiento a Washington, en agosto, ¿no? Que ya Correcto. Se celebró hace unos días. Yo también tengo un sueño, y ese sueño es el que ninguna niña o niño sea asesinado o se suicide por su condición homosexual, que una persona LGBTI sea detenida arbitrariamente, ninguna compañera trans sea asesinada por su condición de trans, y que podamos vivir en una sociedad más igualitaria, que nos juzguen por el contenido, como dice Martin Luther King, de nuestro carácter y no por nuestra condición sexual o nuestra orientación de género. Y por eso hay que seguir luchando cotidianamente todos los días. Mi amiga Benilda Brito Brasileira dice que la lucha es cotidiana y permanente. Y la lucha es no allá afuera, no con las armas, no con las navajas, es asumiendo cada día más tu identidad, reconociéndote diferente, reconociendo que eres parte de la población LGBTI, decir, yo soy lesbiana, yo soy una mujer trans, yo soy un hombre trans, yo soy una persona gay, y es ahí cuando la población va a comenzar a entender que no estamos haciendo nada malo, que no estamos enfermos, y va a comenzar a respetar. Y yo creo que ese es el sueño al que toda persona debe aspirar, incluso las personas heterosexuales, porque esta lucha de la población LGBTI no solamente es de nosotros, es de todas las personas heterosexuales, y ya lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 28, que tenemos la obligación inalienable de luchar para que el otro tenga las mismas condiciones de vida que tiene uno. Y entonces aquí van los campesinos, las personas afrodescendientes, pueblos originarios, adultos, mujeres, también los de las minorías religiosas, que yo no estoy peleado con ninguna religión, aunque ellos tengan un discurso de verdad bastante lamentable de intolerancia. Debemos unir esfuerzos, porque la suma de las minorías va a ser siempre la mayoría. Y es a donde todo el mundo tenemos que aspirar, una sociedad utópica, de cierta forma, igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. ¿Qué falta, Darwin? ¿Qué falta para que se logre esto? ¿Será cultural? ¿Será académico? ¿Será terapia? ¿Qué falta? Y lo digo esto de terapia sarcásticamente. Uh-huh. ¿Qué le falta a esta sociedad? Porque, pues, habemos unos que observamos con naturalidad la preferencia sexual y respetamos. Yo tengo amigos homosexuales, tengo amigas lesbianas, y les guardo un aprecio y un respeto porque en esa misma forma se han manejado para conmigo. Y hoy observo que movimientos como el tuyo están haciendo el máximo esfuerzo, pero viene la pregunta: ¿qué le falta a esta sociedad? Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea, quizá no la respuesta, pero la probable respuesta? Te voy a decir algo muy interesante. Eleanor Roosevelt dijo en alguna ocasión, cuando se crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se creó la ONU, y ella dijo, pero ¿en dónde están los derechos humanos? Y ella contesta a su misma pregunta: los derechos humanos están en cada una de las acciones que como individuos hacemos, en la calle, con la comunidad, en la escuela, en los centros de trabajo, en el de comenzar a ver si nos comportamos como respetuosos de la dignidad de la otra persona, o si somos intolerantes. Y es ahí donde están los derechos humanos. Y si no están en lo cotidiano, en lo permanente, en lo diario a diario, no deben de estar en ningún papel, porque de nada serviría. Y entonces, lo que necesita esta sociedad, y lo digo de verdad, creyéndolo, es
tomar conciencia, una reeducación en el tema de sexualidad, sobre todo, un entendimiento sobre los derechos humanos, que eso falta muchísimo, y que de eso nos estamos encargando, que somos un granito, somos apenas un pequeño tornillo en este engranaje de todo el sistema, de otros compañeros y otras compañeras activistas que están haciendo mucho trabajo aquí en Chiapas, y que yo les reconozco muchísimo su trabajo, y lo aprecio y lo apoyo. Todavía falta muchísimo porque, y no por nosotros, porque de cierta manera nosotros ya estamos grandes, ¿no? Pero vienen todavía, van a nacer todavía niñas, niños y adolescentes diferentes a las personas heterosexuales, y que yo no quiero que sufran discriminación, que los quieran expulsar de la preparatoria como me lo hicieron, lo intentaron hacer conmigo. No quiero que los asesinen como mataron a Ernesto, no quiero que los corran de los trabajos por el simple hecho de ser una persona trans, como he documentado en muchos casos, y no voy a decir nombres por respeto a la seguridad de las personas. Que comencemos a entender que eso es un tema de derechos humanos. Hace falta mucha conciencia y muchos programas de políticas públicas en las universidades, en las primarias, en las secundarias, en donde podamos entender el simple hecho de que somos diferentes, que somos una sociedad más diferente, ¿no? Y necesitamos leyes que hagan que respetemos a las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, independientemente de su condición económica y de cualquier otra distinción, que todos somos iguales al final de cuentas. Y yo creo que eso, primero, las políticas públicas, la reeducación de los paradigmas, la interpretación, el tema de la hermenéutica jurídica, de la interpretación de las leyes para dictar mejores sentencias, para la creación de leyes. Por eso es nuestro nombre, ¿no? Igualdad de derechos con los mismos nombres, porque eso es lo que buscamos. No queremos diferencia, o sea, si como en otros estados, que sí existe el matrimonio, pero con otro nombre. Como si, además de que lo único que buscamos nosotros es el matrimonio civil, no estamos buscando ningún otro matrimonio, entonces no se confundan ahí los fanáticos, claro, en ese sentido. Y eso falta, ¿no? Muchísima intención de parte del Estado, porque tenemos que trabajar sociedad civil y el Estado. No podemos, por más que queramos nosotros hacer mucho, no lo vamos a poder lograr, sino con aliados dentro de los estados, dentro del Estado, y que yo creo que yo conozco muchos aliados dentro del gobierno, de este actual gobierno y del anterior, que han colaborado muchísimo para que todo lo que estamos haciendo tenga realmente un impacto en la vida de las personas. ¿Eres un hombre de fe religiosa? Creo en un ser superior. Y él encaminas oraciones y demás. Eso te lo comento porque hace rato, cuando hablabas de la intolerancia, mencionaste que pues la iglesia tiene un discurso intolerante hacia el trabajo que ustedes realizan. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, mira, yo he conocido a población secular y no secular dentro de las iglesias, tanto de la iglesia católica como de las protestantes, que han entendido que este es un tema de derechos humanos, y hay personas que se han dedicado a una reinterpretación, porque la Biblia no es homofóbica. Quienes son los homofóbicos son quienes interpretan la Biblia, ¿no? Porque hay muchas traducciones muy erróneas y muy erradas de lo que era la Biblia, porque incluso en el arameo, el original el lenguaje original en el que se escribió la Biblia, cuando se cambia al griego, van cambiando algunas palabras, y entonces es ahí donde se crea la confusión y el tema de la intolerancia y algunos pasajes bíblicos. Pero en esa época, en ese contexto, es donde se tiene que entender esa situación, y no podemos utilizar ningún libro para negarle derechos a una población que es trabajadora, que cumple con su trabajo, que paga impuestos como cualquier otra persona, porque a nosotros no nos niegan y no nos dicen, bueno, ustedes como son población LGBTI no van a pagar el SRA o cualquier otro impuesto que tiene el gobierno. Y entonces lo único que pedimos es, si tenemos los mismos deberes, debemos tener los mismos derechos que toda la población. No exigimos más ni exigimos menos. Yo sí creo en un ser superior, y siempre estoy como encomendándome a él, creo mucho en ese sentido, y bueno, al final de cuentas, yo respeto, porque también son los derechos de la asociación religiosa de las personas, y creo que todo mundo tiene derecho a profesar cualquier religión que desee, pero esa religión no le da ningún derecho para salir con bandera de intolerancia y comenzar a atacar y a discriminar a un sector de la población que no comulga con sus propias ideas o sus mismas ideas. Y con eso no estoy de acuerdo. ¿Tú crees en el poder de la razón, Darwin?
Sí, yo siempre estoy apelando a la razón, ¿no? Al final de cuentas, creo que la verdad va a ganar, el odio no va a vencer, el amor que tenemos las personas de la población LGBTI va a ser la que realmente venza, porque al final de cuentas es lo único que buscamos, ser humanamente iguales y socialmente libres, ¿no? Como decía Rosa Luxemburgo, y a eso estamos aspirando simplemente, y cuando nosotros logremos esa igualdad de derechos, pues vamos a seguir luchando por otras causas, ya no por las nuestras, sino vamos a pensar en las niñas, niños y adolescentes, o las personas de la tercera edad, o LGBTI, o personas migrantes, pero ya no va a ser como para nosotros, sino para otras personas, y eso es como lo que tienen que entender la demás población, que nosotros estamos luchando simplemente por algo que nos corresponde, por el simple hecho de haber nacido como seres humanos. Ya tenemos todos los mismos derechos y los mismos deberes, pero que muchas veces el mismo Estado nos lo niega y no nos lo reconoce, porque a nosotros no nos están haciendo el favor nadie de legislar para reconocer nuestros derechos. Nosotros ya nacimos con estos derechos, y lo que hace el Estado es su obligación, lo que hacen los parlamentos, los congresos locales, es su obligación, y al final de cuentas está el principio de convencionalidad, el principio pro persona, y eso se debe aplicar siempre para el beneficio de la dignidad de la persona y el reconocimiento de una persona. Darwin, platícame de tu familia, ¿quiénes la componen? Mi familia la compone mi papá, Erasto Pereira, profesor comunitario, mi mamá, ¿no? Una mujer ama de casa que me ha enseñado mucho más que mucha gente, mi abuela Rosita, mi hermanita Mayrani Pereira, que ella también es lesbiana, es abogada, y mi hermanito Edgar, que él es heterosexual. Y vivimos y nos queremos mucho, y somos una familia muy unida. También mi abuelo Erasto, mi abuelo paterno Erasto, y somos una familia que nos queremos mucho, que nos respetamos mucho, que comimos juntos siempre, que siempre estamos platicando, y que siempre mi papá me está hablando sobre la crisis que está viviendo el país en estos momentos, y que a él también le preocupa, ¿no? Que en su momento estuvo apoyando y creyendo en el zapatismo y en la lucha de iguales derechos para la población indígena y campesina, y yo aprendo mucho de él siempre, porque es un hombre muy lúcido, a pesar de que tiene ya 55 años, me ha enseñado muchísimo, y sigo aprendiendo tanto de mi madre como de mi padre, ¿no? Y mi hermana, que es mis hermanos, que son un amor. Entonces la palabra igualdad, yo creo que es algo que siempre estuvo en la mesa de tu casa, ¿no? Uh-huh. Esa igualdad que buscaba tu papá cuando iba a buscar que el desarrollo económico en las comunidades se diera igual que en otros lugares, la igualdad que debe existir tanto en los héteros como en los homosexuales. Eso ha sido parte de tu familia, y por lo que veo va a ser parte de tu futuro, Darwin. Te encuentras trabajando muy activo en esta asociación, creo yo que vienen muchos proyectos, y hoy vine a preguntarte, ¿no? ¿Qué viene para Darwin dentro de todo este movimiento que te encuentras realizando? Porque sin lugar a dudas lo que la abogacía te ha dejado es el instrumento para luchar por los derechos humanos. Ya has tenido reconocimientos, has sido becario, fuiste Premio Estatal de la Juventud, hoy tus artículos se publican no solo en México, sino en otros países, has sido activista de esta bandera social y poblacional tan grande que a veces no logramos dimensionar el verdadero tamaño que tiene, y yo estoy seguro que viene más para Darwin. ¿Qué viene, Darwin? Pues bueno, ahorita nada más el viernes y sábado de la próxima semana, 28 y 29 de noviembre, estamos haciendo el primer encuentro de activistas defensores de derechos humanos y personas empáticas con el movimiento LGBTI. ¿En dónde va a ser? En el Museo de la Ciudad. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 8:30 de la noche, y el sábado también comienza a las 9 de la mañana y termina a las 8 de la noche, y en donde pudimos traer a gente muy valiosa que nos va a venir a hablar sobre los nuevos instrumentos y mecanismos que se han dado de parte desde el tema judicial, como viene Pedro León, el maestro Pedro León, que él va a hablar sobre el protocolo de actuación para impartir justicia cuando involucre la orientación sexual e identidad de género. Viene Aleli Ordóñez, que ella es asesora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Viene Hilda Telles Lino, que ella es jefa
directora adjunta del área de quejas y reclamaciones del CONAPRED, donde hemos trabajado con Hilda muchas veces, en muchas ocasiones. También van a estar el actor Felipe Nájera con su marido, que han tenido una lucha tremenda en un estado homofóbico y machista, siendo una familia homoparental ya con una nena en el Distrito Federal. Van a estar también activistas de Chiapas, como el doctor Alejandro Rivera Marroquín. Van a estar también la maestra Rosario Arrambide, que ya está en el área de investigación de la Comisión de Derechos Humanos. También vamos a estar con Ángeles Salinas, que es una gran activista por los derechos sexuales y reproductivos, y vienen, lo interesante y lo padre de este encuentro es que se inscribieron personas que vienen desde Chile, de Canadá y de Colombia, un evento internacional, y no lo esperábamos, porque el encuentro era, o se suponía, un encuentro nacional. Entonces hubieron muchas becas y tristemente no pudieron quedar, porque cada uno se hicieron las revisiones de cada uno de los participantes, y viene gente realmente muy valiosa. Viene gente de muchas compañeras trans que son profesionales en lo que están haciendo y que van a estar participando en este encuentro. Y yo creo que es un punto clave para que nosotros mandemos una señal, tanto a la población como al Estado, tanto al Congreso local como al gobierno, de decir, aquí estamos, somos un grupo que está trabajando, que tiene mecanismos de derechos, herramientas de derechos, y que no podemos estar viviendo ya en un estado de indefensión. Y ese es como el mensaje, y además de reconocernos, porque además también llegan personas empáticas con el movimiento, personas heterosexuales en ese sentido, ¿no? Y que están apoyando la lucha por los derechos iguales de la población, y que de verdad es un esfuerzo bastante triste, no triste, sino muy desgastante, y que ya tenemos prácticamente todo, pero vale la pena realmente, y no se hubiese podido dar si no es con un gran grupo como el que tenemos ahorita y del que me siento orgulloso de pertenecer, como es la Red por los Mismos Derechos y con los Mismos Nombres. Yo creo que ese por lo menos ya es un punto inicial. Bueno, estamos publicando algunos artículos. Ale Saldaña escribió su tesis sobre el tema del movimiento homosexual en Tuxtla Gutiérrez. Michelle Domínguez, que está viajando, acaba de regresar de la Abdayala en Colombia, estuvo dando ponencias sobre feminismo lésbico en Chile. El sábado, terminando el evento, se va a Europa a un evento también de derechos humanos de la población, y compañeros como Esdras, que está trabajando el tema de la teoría queer, que son gente excepcional, amigos míos que yo los admiro muchísimo, y que tenemos planeado el próximo año trabajar con población LGBTI privadas de su libertad, porque muchas veces nosotros creemos que mientras nosotros estemos libres y viviendo aquí, pero no sabemos cómo están viviendo ellos. Tras los muros, ¿no? Ajá, tras los muros, porque muchas veces se les niegan muchos derechos, ¿no? Y en el caso de las mujeres trans son llevadas al área interna de donde están los hombres, y en el caso de los hombres trans son llevadas al área de donde están las mujeres, y es ahí donde hay una violación a sus derechos, claro, a su dignidad como personas. Y bueno, tenemos muchas cosas por hacer. Redes sociales, Darwin, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo aparece en Facebook, en Twitter? ¿Tienes página? La página de Facebook del grupo se llama Matrimonio Igualitario, Sociedad Igualdad Legal y Social para Todos en Chiapas. Mi Facebook es Darwin Petate, ahí me dan seguir o invitación de amistad. Mi Twitter es @DarwinPetate. ¿Por qué Petate? ¿Por qué Petate? Porque hace mucho tiempo, en el 2009, cuando fue el encuentro para lo del el concurso final de Carta a mis padres, yo había escrito un cuento que se llamaba Aún guarda la sal en los bolsillos, y mi personaje era Matilda Petate, porque una tía muy vecina de mi colonia, yo le preguntaba, bueno, pero ¿no se cansa usted de hacer petates? Porque llevaba 70 años haciendo petates, y me dice, no, porque tú naces en un petate, te hicieron en un petate, tú sueñas en un petate, duermes en un petate, haces el amor en un petate, y cuando te mueres, te envuelven en un petate y te regresan a la tierra. Es tu segundo cordón umbilical. Entonces el petate te recuerda de dónde vienes y a dónde vas. Y en el Olán, ahí donde están los dioses de la mitología azteca, Quetzalcóatl, está su templo, y en el primer cuarto está lleno de pieles de jaguar, en el segundo cuarto está lleno de plumas de quetzal, y en el último cuarto hay un incensario siempre humeando y un pedazo de petate verde. Y es por eso que, como reivindicación de mi además pasado indígena, y además de que mi apellido Pereira, decidí utilizar el término de petate, y la mayoría de mis amigos me llaman así, Darwin Petate. Listo. Perfecto. Bueno, pues entonces
Darwin Petate en Facebook, @Darwin Petate en Twitter, y el evento 28 y 29 de noviembre en el Museo de la Ciudad. Museo de la Ciudad. Darwin, te agradezco muchísimo que hoy estés acá. Por favor, las próximas actividades que tengas, esta casa editorial abre las puertas siempre para todos los sectores y por supuesto, ustedes dentro de ello. De verdad, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias. Y con estas palabras, pues bueno, nos despedimos esperando que el próximo lunes en punto de las 7 de la noche nos acompañe en este su programa Reflejos a través de péndulodechiapas.com.mx. Hasta la próxima y buenas noches.